Real Academia Española lanza diccionario panhispánico del español jurídico con más de 40.000 términos judiciales. Corte de Apelaciones de Rancagua rechaza recurso de protección y confirma reapertura de acceso a Playa Topocalma. Presidente Brito encabezó delegación chilena en la 19ª Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Quito, Ecuador. Es una obra inédita en el mundo del derecho y de la lengua española que reúne más de 40.000 términos procedentes de todos los países hispanoamericanos. Se trata del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, editado por la Real Academia Española y que fue presentado en la Corte Suprema, una herramienta que se espera contribuya al uso de un lenguaje jurídico claro. Elaborado en conjunto por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial de España, fue lanzado en diciembre de 2017 y ahora presentado en nuestro país. Es el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, obra publicada por la editorial santillana y dirigida por el catedrático Santiago Muñoz Machado. Él se encargó de presentarla en el Salón del Pleno de la Corte Suprema, actividad donde también estuvo el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito. El contener en un cuerpo especializado el lenguaje del derecho era una cuestión crucial. Venían incitaciones de todas partes para hacerlo, de los tribunales supremos y de la Cumbre Judicial Iberoamericana, porque vieron claro que lo primero que tiene que ocurrir para que permitan la reiteración, se pueda manejar un lenguaje jurídico claro, es saber la significación de las palabras. Se trata de una obra inédita en el mundo del derecho y de la lengua española que reúne más de 40.000 términos o entradas, utilizando un método lexicográfico con vocabulario procedente de todos los países hispanoamericanos. Esto reunido en 2 volúmenes, con un total de 2.220 páginas que reafirman las políticas de fomento de la claridad del lenguaje jurídico que ha venido estimulando la Cumbre Judicial Iberoamericana. El lenguaje jurídico claro empieza por definir las palabras y conocer su significado exactamente. Y esta petición desemboca necesariamente en un diccionario donde todo esto se explique y un diccionario que acopie o recoja la totalidad del lenguaje jurídico. La Real Academia de la Lengua Española ha editado diferentes libros, además del diccionario, para guiar, conducir y reconocer el uso apropiado del idioma, entre ellos el Diccionario General de la Lengua, que tiene diferentes ediciones. Sin embargo, la Real Academia no había editado y estaba en deuda de un diccionario especial del quehacer jurídico. En el mismo pleno de la Corte Suprema donde se presentó el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y bajo este contexto se desarrolló el Seminario de Lenguaje Jurídico Claro, Justicia al alcance de todos. Este fue inaugurado por el ministro de la Corte Suprema y coordinador nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Sergio Muñoz Gajardo, una actividad que apunta a la preocupación del máximo tribunal por utilizar un lenguaje sencillo en el Poder Judicial, que sea entendible por los usuarios. En la cita expusieron además el ministro de la Corte Suprema y encargado de lenguaje sencillo, Carlos Aranguis, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Claudio Agüero, y el magistrado del Sexto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, Washington Jaña. 4 años enfrentados en tribunales llevan una empresa inmobiliaria y los vecinos del sector de Litueche por el libre acceso al mar. En el último trámite judicial, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso de protección presentado por el proyecto inmobiliario y confirmó la reapertura del acceso habitual a las playas del sector. En 2017, la Intendencia de la región de Rancagua pidió a la Corte de Apelaciones reabrir el camino antiguo de Playa Topocalma. El sector pasó a ser parte del proyecto inmobiliario Punta Puertecillo, el que debió construir un camino auxiliar para ingresar a este balneario. Pero según el gobierno regional, esta vía no cumple con los requisitos mínimos. Esa vez, el Tribunal de Alzada dio la razón a la Intendencia y ordenó la reapertura. La inmobiliaria decidió presentar un recurso de protección para revertir la medida, el que fue rechazado de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Claramente aquí hay un conflicto de derechos, hay derechos que se enfrentan. Evidentemente cada parte argumenta en favor de sus propios derechos. En este caso, la inmobiliaria, que es la que interpone este recurso de protección, señala que eventualmente habría un acto que desde su perspectiva es arbitrario e ilegal y que iría en contra de algunos derechos que tiene, en este caso, la inmobiliaria.
Por otra parte, desde la comunidad de pescadores artesanales, dirigentes sociales y pobladores del sector argumentan que se ha visto afectado el bienestar general de la comunidad cercana al sector de Playa Topocalma y la libre disposición del bien nacional de uso público, como lo es la zona costera y orilla de playa. Todo esto perjudicaría turismo y la actividad económica de la zona. En este caso puntual, lo que pretendió hacer en un principio la inmobiliaria fue señalar otro camino. Lamentablemente ese camino no es un camino de fácil acceso, es un camino que si bien estaba despejado y señalizado, al final de ese camino los pobladores se encontraban con una enorme duna de gran envergadura y entonces eso evidentemente dificulta el acceso final que se quiere, ¿no es cierto?, tener respecto de la línea de playa. Gabriel Palma, concejal de la ciudad de Litueche, afirma que el conflicto se repite en diferentes localidades de Chile, enfrentando a privados con la comunidad del lugar por el acceso a los bienes de uso público. El origen de las disputas sería una normativa poco clara. Si bien el Código Civil establece o define lo que son los bienes de uso público, la normativa complementaria no señala o no especifica cómo se desarrolla o se debe desarrollar dicho acceso. Por tanto, esta ambigüedad, por lo general, favorece al privado y desfavorece a las comunidades. En este caso, puntualmente, la Corte de Apelaciones de Rancagua reafirmó la legalidad del acceso histórico a la playa Topocalma, falló a favor de la comunidad y ratificó el decreto de la Corte Suprema que en el año 1984 creó el paso histórico a la playa Topocalma. Al no existir un camino alternativo por parte de la inmobiliaria que logre acceso al balneario, deberá mantenerse el antiguo. En el acto administrativo realizado durante el año 2017, el año pasado, el cual tuvo por objeto declarar la reapertura del acceso histórico, el cual había sido declarado el año 1984 por la Corte Suprema, lo que la Corte de Apelaciones dice, dicho acto administrativo, realizado el año pasado por las autoridades de turno, es legal. Se realizó conforme a derecho y en relación a los hechos presentados por la comunidad, en mi calidad de concejal, junto a los vecinos de la comuna. La empresa inmobiliaria podría apelar a la decisión y llegar hasta la Corte Suprema. Por ahora, el camino antiguo seguirá funcionando a la espera de que la causa avance y la justicia determine la solución a un conflicto que data de 2013. Fue un reconocido periodista, dirigente sindical y miembro del movimiento de izquierda revolucionaria. Estuvo detenido en diversas ocasiones y hasta se fue al exilio. El final de su vida estuvo marcado por el atentado al general Pinochet en 1986. En nuestro fallo histórico revisamos el caso de José Carrasco Tapia. Vengan la muerte de los 5 escoltas asesinados en el atentado contra el general Pinochet. Esa fue la orden y el periodista vinculado al MIR, José Humberto Carrasco Tapia, uno de los objetivos para cumplirla. En menos de 24 horas lo detuvieron. Lo que vino después lo convirtió en uno de los mártires del periodismo nacional. José Carrasco egresó del Instituto Nacional y estudió periodismo en la Universidad de Chile. Ahí se unió al movimiento de izquierda revolucionaria, una opción que lo llevó a estar detenido un año después del golpe. Posteriormente, junto a su familia, se exilió en México hasta 1984. Y cuando retornó a Chile, encontró que este espacio del Colegio de Periodistas era un espacio muy propicio para insertarse en la vida no periodística, porque él el periodismo lo ejercía en medios, digamos, pero a la vida, digamos, de resistencia a la dictadura militar. Volvió y se convirtió en dirigente metropolitano del Colegio de Periodistas y editor del área internacional de la revista Análisis, cargo que lo llevó a recibir amenazas de muerte que lo obligaron a viajar a Buenos Aires en agosto de 1986. Al mes regresó y en una entrevista señaló: más que nada amamos la justicia y amamos la libertad, y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario. 7 de septiembre de 1986, con armas internadas por Carrizal Bajo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intenta asesinar al presidente de la República. El general Pinochet y su nieto salvan ilesos.
Sin embargo, 5 escoltas presidenciales mueren en el ataque. El fallido atentado al general Pinochet marcaría de manera indirecta pero fatal la vida de este periodista. El equipo que estaba en la revista Análisis, reunido en la casa de una editora, recibió la primera señal de que estaban en la mira de los servicios de inteligencia de la dictadura. Pasan 6-7 minutos, teléfono suena en la casa de la María Olivia Monker, Pepe Carrasco, que era un periodista así, pero de mentalidad periodística total, y dice: Juan Pablo, Fernando, María Olivia, hay que parar la revista. No podemos sacar la revista sin la noticia más importante que acaba de ocurrir. Fue el último contacto que tuvieron con el periodista aquel 7 de septiembre. Al día siguiente, alrededor de las 5 de la madrugada, miembros de la CNI llegaron hasta la casa de José Carrasco en Santa Filomena 111. En presencia de su familia, los secuestraron. Echaron a esta persona y el diálogo que probablemente ustedes ya conocen, de que no importa que no se ponga los zapatos porque no va a ser necesario. El miedo de los hijos. Su familia, periodistas y amigos lo buscaron, mientras del gremio donde trabajaba hicieron turnos hasta que una llamada alertó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida. Se confirmó que era Pepone. El momento probablemente lejos, más duro que me ha tocado vivir nunca. Acercarme a la Silvia y decirle que habían encontrado a Pepe y que Pepe estaba con 13 balazos en la cabeza. Fue muy dramático porque esa situación desembocó luego en el suicidio de Luciano, de uno de los hijos del Pepe, que siempre cargó con el dolor de que no había podido proteger a su padre. José Carrasco fue asesinado al costado norte del cementerio Parque del Recuerdo en Huachuraba. Sin embargo, no fue el único. Tras el atentado al dictador, secuestraron y asesinaron a Felipe Rivera, Gastón Vidauzárraga y Abraham Muscatlit, todos vinculados a la extrema izquierda. En ese momento evidentemente que no se sabía quién pudo haber sido el autor del atentado, ¿no es cierto? Entonces es muy probable que se haya dudado de todas las, de las organizaciones de izquierda extra, ultra, digamos. Y como este señor, lo supe en el proceso, era representante del MIR, entonces pudo haber sido el Frente Manuel Rodríguez, pudo haber sido el MIR, entonces buscaban personas que pudieran pagar esta cosa. Cuando matan a Pepe Carrasco se manda el mensaje no solamente al MIR, no solamente a la izquierda, no solamente a los medios de comunicación, se manda el mensaje a los periodistas directamente y diciéndole: compadre, ustedes pueden ser sujetos de exterminio. Por incompetencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el año 2001 se designó como ministro en visita al juez Hugo Dolmechurra. El actual ministro de la Corte Suprema condenó en 2006, 20 años después del crimen, al mayor del ejército Álvaro Corbalán a 18 años de cárcel en calidad de autor del asesinato justo al empleado civil del ejército, Jorge Vargas, y el comandante de Carabineros Iván Quirós, quienes recibieron 13 años de condena. El último condenado fue el transportista Carlos Facchinetti, que recibió 5 años y un día por el homicidio calificado de José Carrasco Tapia. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una ciudadana peruana desvinculada de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Arica. La Contraloría objetó su nombramiento por ser extranjera. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que al contar con residencia permanente, la mujer es ciudadana, aunque no tenga la nacionalidad chilena. Saturnina Casillas Salas, de nacionalidad peruana, era auxiliar en el Jardín Infantil Punta Norte de Arica, hasta que el 30 de septiembre de 2017 fue despedida. El motivo, una decisión de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota que se ampara en el artículo 12, letra A, de la Ley 18.834, donde se habla de los requisitos que deben cumplir los extranjeros para ocupar cupos del sector público. Y la Contraloría de la región señala que ella no cumpliría con el requisito del artículo 12 del Estatuto Administrativo, es decir, ser ciudadana, y el título pertinente para ejercer este cargo. El tema es un tema de especial relevancia para la comunidad inmigrante, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio propio de los derechos civiles y políticos que reconoce la Constitución. Hay una interpretación que se ha mantenido de parte de la Contraloría y otras instancias de que los extranjeros no son ciudadanos por el hecho de que la Constitución requiere, para ser ciudadano, el ser chileno.
La ley establece que para optar a cargos públicos los extranjeros deben tener conocimientos científicos o de carácter especial, acreditados con un título o algo que no tenía Saturnina, porque el cargo que ocupaba tampoco lo exigía. La mujer presentó un recurso de protección que fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Arica, pero finalmente acogido por la Corte Suprema. Se apela a esto y la tercera sala de la Corte Suprema revoca el fallo de la primera instancia señalando específicamente que ella cumple los requisitos, pero no en cuanto a su título, en cuanto a que no se puede discriminar por nacionalidad a los efectos de la contratación. Esto teniendo en cuenta que la mujer tiene a 2 hijos nacidos en Chile, residencia permanente y con ello derechos de ciudadana como el del voto. El fallo consigna además que la decisión infringe la igualdad ante la ley y va contra el artículo 19 de la Constitución Política, donde se dispone que toda persona tenga derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Además, deja claro que Saturnina Casilla es ciudadana, aunque no tenga la nacionalidad. Que debería primar el principio de no discriminación, tanto para el sector público como privado, a la contratación de ciudadanos extranjeros, dado que estamos recibiendo un gran flujo de población migrante con altas capacidades profesionales, técnicas, y que yo creo que el país también de alguna u otra manera se está farreando esta oportunidad de poder también recibir ese aporte en capital humano de estas personas, ¿no? La Corte Suprema, en una interpretación que es bastante progresista y muy interesante, considera que la condición de extranjero, cuando va aparejada del hecho de tener permanencia definitiva, que es el estatus o el permiso permanente para residir en el país, y además la persona extranjera tiene el derecho a sufragio, que es una de las características propias, distintivos propios del tema de la ciudadanía, entiende de que esta persona, pese a su nacionalidad extranjera, en este caso peruana, es ciudadano. Las restricciones y cuotas que limitan la contratación de extranjeros tanto en el sector público como en el privado están contenidas en la Ley Migratoria de 1975, que a criterio de la Coordinadora de Migrantes en Chile debe ser modificada por una legislación que se adecúe a los tiempos. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, encabezó la delegación chilena que participó en la 19ª Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolló en Quito, Ecuador. La actividad reunió a 23 países en los que se comprometieron a seguir unidos en la lucha contra la delincuencia y la entrega de una justicia oportuna y ágil. La comitiva judicial chilena, integrada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el ministro Sergio Muñoz, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, y la jueza del 6º Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Butó, participaron en la 19ª edición de la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Quito, Ecuador. Durante 2 días, las autoridades de 23 poderes judiciales dialogaron sobre cómo avanzar en la consolidación de la seguridad jurídica y en el desarrollo de la cultura de paz. Quiero manifestar un genuino interés por destacar el trabajo que se hace en esta entidad, que es lo mismo que decir que quiero destacar el trabajo personal de cada uno de ustedes. Creo que lo que yo he podido observar es un trabajo caracterizado por una metodología particularmente significativa. En esta oportunidad, la cumbre se centró en el fortalecimiento de la administración de justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial. Lo relativo a la independencia judicial está relacionado con el hecho de profundizar y robustecer lo que son los principios de la jurisdicción para poder desarrollar de una manera autónoma, imparcial, independiente, lo que es la función misma jurisdiccional, pero mirado desde distintas áreas. En el encuentro internacional se determinó que Chile integrará comisiones de ética judicial y género y acceso a la justicia, encabezadas por las ministras de la Corte Suprema, Rosa María Maggi y Andrea Muñoz, y la Comisión Mecanismos de la Resolución Alternativa de Conflicto, liderada por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras. Bueno, estamos muy orgullosos porque hemos hecho un trabajo. Nosotros teníamos una copresidencia con Costa Rica, y a partir de una reunión que se celebró el día de ayer,
hemos sido elegidos por unanimidad como Chile, el país presidente de esta comisión. El rol del juez hoy día, el juez tiene un rol distinto, un rol más activo, y por eso se habla del rol del juez del siglo XXI, y desde esa óptica se ha abordado acá. Así que, por lo menos el trabajo que nosotros hemos empezado en la Red Latinoamericana de Jueces dice relación con los mismos temas que se han tocado hoy día en la cumbre judicial. Con un mensaje de solidaridad con Ecuador por la muerte de periodistas y el secuestro de personas en la frontera con Colombia, terminó la asamblea. La delegación judicial chilena firmó declaraciones sobre el compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible, la independencia judicial, la justicia ciudadana y participativa, principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sostenible y el decálogo sobre la justicia juvenil restaurativa. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Michel González, informó sobre el avance de las obras de construcción del nuevo centro de justicia de esa ciudad. Tenemos esta y otras noticias del Poder Judicial en la siguiente síntesis. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Michel González, junto al jefe del Departamento de Infraestructura de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Jorge Ponce, presentó el avance de las obras de construcción del nuevo centro de justicia de esa ciudad. Como acabamos de recorrer el edificio, la verdad es que hemos constatado que el estado de avance es bastante importante, ya que la estructura gruesa está totalmente terminada, por lo menos lo que vemos sin tener la experiencia en construcción. En la ocasión, el jefe del Departamento de Infraestructura entregó detalles del nuevo edificio a través de una presentación donde además se dieron a conocer los avances de las obras en construcción, que destacó ya supera el 50%. En términos de inauguración, la del primer semestre del 2019. ¿Y la inversión? Del orden de los 21.000 millones de pesos. Un edificio que tiene un entorno y una relación con el medio ambiente que va a disminuir la huella de carbono. Este edificio cuenta con muros cortinas, su estructura es prácticamente de hormigón armado, algunas salas con estructura metálica, revestimiento de porcelanato típicos del estándar del Poder Judicial actual. El nuevo edificio albergará a los juzgados de familia, letras del trabajo y civiles de Rancagua, los que quedarán contiguos a las dependencias de la Corte de Apelaciones, mejorando el acceso a la justicia de los habitantes de la región. Hasta Ralco-Lepuy, una de las comunidades pehuenches más alejadas del Alto Biobío, llegó el bus de la justicia que se instaló en la escuela básica G1181 en el marco de una plaza de justicia, actividad que reunió una serie de servicios públicos y que fue organizada por la Corte de Apelaciones de Concepción y la Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En el lugar se atendió y llevó a la comunidad que se acercó para resolver dudas. Es una buena idea y la atención fue buena, ya que te aclaran dudas que uno, en mi caso particular, trabajo, entonces no tengo siempre la disposición de ir a una notaría, de hacer las consultas correspondientes donde indican. Pienso que está bueno el sistema, porque uno de repente no tiene los medios para viajar al pueblo, que Santa Bárbara es lo más cercano. Así que está bueno para la gente para hacer las consultas y salir de las dudas que uno tiene. Quienes participaron de la actividad se mostraron conformes con el servicio prestado, recordando la lejanía, falta de movilización y el clima, situaciones que les impiden en muchas ocasiones ir a los centros urbanos. Una excelente iniciativa, creo que es acercar la justicia a la gente, el mejor acceso. Ha llegado también bastante público. Y no solamente, bueno, también con el tema del Poder Judicial, sino con los demás servicios que se han sumado a esta Plaza Ciudadana. Creo que es una comuna muy lejana, estamos como alrededor de 130 kilómetros de Los Ángeles, entonces, y del tribunal por lo menos a 90 kilómetros, entonces creo que es acercar totalmente el acceso de la justicia a la gente. Durante alrededor de 3 horas se recibieron las inquietudes de los habitantes del apartado lugar, cumpliendo con el objetivo de estar cerca de las comunidades aisladas. Además del bus de la justicia, participaron de la actividad funcionarios del Ministerio Público, Seremi de Justicia, Carabineros, Gendarmería de Chile, Registro Civil, Defensoría Penal Pública, entre otras entidades. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, recibió a la prensa acreditada que cubre el sector de justicia en un desayuno realizado en dependencias del Centro de Justicia de Santiago. Bueno, esto estaba planificado desde el mes pasado para
contactarlos, saber quiénes son, conocer las condiciones de trabajo, las salas donde trabajan y la forma como están desarrollando la labor de comunicadores aquí al interior del Centro de Justicia. Esas fueron las motivaciones y la reunión, si ustedes pudieron apreciarla, se desarrolló con mucha cordialidad, en armonía, con muchas inquietudes de parte del personal de la prensa. De aquí tomé algunas de las más importantes de las inquietudes que se plantearon para preocuparnos de ellas en los próximos días, ¿no? En la reunión, los integrantes de la prensa expresaron sus puntos de vista sobre la transparencia que intenta impulsar el Poder Judicial. Se habla de delitos de corrupción cuando un funcionario público en ejercicio de su cargo realiza conductas que son castigadas por la ley o que afecten el patrimonio del Estado. En la siguiente cápsula informativa te contamos cuáles son. Los delitos de corrupción, o también conocidos como delitos funcionarios, son sancionados por ley y ocurren en la administración del Estado. En el Código Penal se establece su regulación y se determinan los tipos de delitos y sus respectivas sanciones. Los delitos de corrupción son soborno, cohecho, malversación, fraude al fisco, violación de secretos, prevaricación. Las penas que se arriesgan van desde una inhabilitación hasta los 15 años de presidio dependiendo de la gravedad del delito cometido. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió a la cuenta pública de la Fiscalía Nacional. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió a la cuenta pública de la Fiscalía Nacional junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, y otras autoridades de gobierno. En la actividad se destacaron los principales logros alcanzados por la institución durante el año 2017, entre ellos la segunda fase de implementación del sistema de análisis criminal y focos investigativos operativo en 10 fiscalías. La ciudadanía nos reclama una mejor respuesta al conflicto penal. Y es nuestra obligación lograrlo. En el marco del Día Internacional del Idioma, la máxima autoridad judicial asistió a la charla Cervantes y el español jurídico, dictada por el académico de la RAE y catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, en el Instituto de Chile. Ha trabajado, ha dirigido este diccionario jurídico, que es una obra muy importante por su profundidad y por su tamaño, por sus dimensiones. Así que estaba dando esta conferencia aquí, estuvo en Valparaíso visitando 2 casas universitarias y también se recibió en la Corte Suprema. Él presentó este diccionario del español jurídico, diccionario panhispánico del español jurídico, en Madrid en diciembre. Tuve la suerte de estar presente, lo presentó también ante el rey de España, en Salamanca nada menos, la Universidad de Salamanca. Y no soñábamos nosotros que íbamos a poder también presentarlo aquí. Hasta el Palacio de Tribunales llegaron las autoridades del Tribunal de Libre Competencia para reunirse con el presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito. En el encuentro se excusaron por no asistir a la cuenta pública del Poder Judicial y lo invitaron al balance de gestión de la institución, que será el próximo 15 de mayo. El ministro de Salud, Emilio Santelices, visitó en su despacho a la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito. Las autoridades conversaron sobre los temas en común de ambas instituciones públicas. Hasta la oficina del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, llegaron la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Paine y el diputado Leonardo Soto. La reunión tuvo como objetivo presentar a la nueva directiva, demostrar la conformidad con el trabajo que está realizando la justicia e invitar a la máxima autoridad judicial a que visite el Memorial de Paine. El ministro presidente de la Corte Suprema conoció de primera mano el trabajo que se desarrolla, nos aclaró de que la aceleración de causas, que es un programa que ha impulsado la Corte Suprema, se va a mantener en su periodo. Le solicitamos a él fundamentalmente que continuaran con los ministros trabajando las investigaciones de los casos de derechos humanos de Paine, y la agrupación está presente acá solicitándole justamente que continúe con el programa de justicia para Paine.
El pasado lunes 23 de abril, en el Palacio de Tribunales de Justicia, se conmemoró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, ministros y diferentes autoridades del Poder Judicial. Celebramos por cuarto año consecutivo el Día Internacional del Libro. Hemos puesto esta fecha dentro de la agenda del Poder Judicial porque nos parece relevante. Celebramos al libro, celebramos a la lectura, celebramos también al derecho de autor y es una oportunidad en que nos encontramos con los libros, nos encontramos con la noción de biblioteca, con la noción de lectura, de derecho de autor y también con el arte y con la música. La ceremonia contó con la presentación de Mariano Muñoz, un experto en el arte de la encuadernación, quien dictó una charla destacando los hitos importantes de este arte. Además, inauguró la exposición que relata el arte de encuadernar, ya que estará abierta para todo público hasta el día 27 de mayo, cuando se celebra en todo el país el Día del Patrimonio Nacional. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.